Saludos a todos los oyentes. Mi nombre es Daniel Flores y soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Actualmente estoy ejerciendo mis prácticas preprofesionales en el Hospital Solca, núcleo de Tungurahua. Saludos con todos, mi nombre es Tyron Copara. Igualmente me encuentro en el sexto nivel de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Actualmente realizo mis prácticas preprofesionales en la institución Juan León Mera, La Salle. Y el tema que nos aborda hoy, que hemos preparado yo con mi compañero, es acerca del trastorno bipolar. El título, más específicamente, más allá de la etiqueta, mitos y verdades acerca del trastorno bipolar. Como el título mismo lo menciona, vamos a hablar acerca de unas características de este trastorno para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Por qué razón escogimos este tema? Bueno, actualmente el trastorno de bipolaridad ha tomado cierto impulso dentro de lo que se conoce como enfermedades de salud mental. Uno de los primeros mitos que queremos desmentir es acerca de la prevalencia de este trastorno dentro de la población, ya que muchas personas creen que es un trastorno poco usual, poco común, pero la realidad es completamente diferente, ya que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 realizó estudios donde se tuvo como datos que 45 millones de personas alrededor del mundo padecían este trastorno. Otros datos no oficiales indican que hay una prevalencia entre el 2 al 3% del trastorno bipolar en la actualidad, lo que daría un total de 65 millones de personas actualmente. Si vamos más específicamente a nivel nacional, las cifras de trastorno bipolar y otros trastornos graves, cabe recalcar cuando hablamos de trastornos graves nos referimos a que afectan a nuestra calidad de vida, como lo puede ser a nivel social, cómo nos relacionamos, cognitivo, cómo pensamos, o emocional, cómo nos sentimos. Estaba entre un 8% según cifras igual de la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que se realizó a cabo aquí en el 2018. Complementando lo que dijo mi compañero, además, otros estudios señalan de la Organización Panamericana de Salud en el año 2018 se tiene cifras de que el trastorno de bipolaridad tiene una prevalencia del 1.5% dentro de la población ecuatoriana. Otros estudios señalan que alrededor de 5 de cada 100 personas padecen este trastorno. Bueno, ahora vamos a ahondar un poco más en la explicación de qué es un trastorno bipolar. Bueno, primero hay que entender que el trastorno de bipolaridad se presenta de dos maneras. La primera de ellas tiene las siguientes características. La persona se encuentra muy irritable en todo momento o en la mayor parte del día. También existe una poca tolerancia hacia el otro, disminución del sueño. La persona es más comunicativa de lo habitual, lo que se conoce como verborrea. Del mismo método existe también lo que se conoce como pensamiento acelerado, lo cual afecta a la persona en que tenga una atención fija hacia cierta idea que tiene en la cabeza. También existe lo que se conoce como falta de miedo en la persona, ya que este puede hacer que cometa acciones que pongan que pongan en juego su propia vida o la vida de otras personas. También se presentan ciertas características de episodios depresivos, lo cual también se presenta con síntomas de tristeza o humor depresivo. Por otro lado, tenemos no solo un trastorno bipolar como mencionaron, sino otro tipo de trastornos, el que se lo conoce como bipolar 2. Este se caracteriza por las mismas características que acabas de mencionar, sin embargo, los episodios depresivos tienen duran más. Y también que la manía no se llama manía como tal, sino como hipomanía. ¿Qué quiere decir hipomanía? Es decir, que es menos grave que la manía. Tal vez dura un poco menos o es, como mencioné, menos frecuente. Lo común aquí es que igualmente el estado de ánimo que existe en la persona es irritable, es decir, reacciono de cualquier manera ante el más pequeño estímulo que me haga cualquier persona, la falta de sueño, fuga de ideas. La fuga de ideas es básicamente cambiar de un tema a otro drásticamente y eso. La mayor diferencia que existe entre trastorno de bipolar 1 y bipolar 2 es la duración de los síntomas o de los episodios. En cuanto al episodio de manía en el trastorno bipolar 1 se caracteriza por tener una duración de alrededor de una semana, mientras que en los episodios de hipomaníacos se caracteriza por tener una duración de 4 días. Por otro lado, en cuanto a los episodios depresivos que se presenta tanto en el bipolar 1 como en el bipolar 2, se puede ver que estos episodios tienen una duración que llega a semanas o incluso a meses. Hay que entender que no porque mi amigo conocido, el cual es atufado, loco, aventado, tenga dicho trastorno, ya que el trastorno de bipolaridad se caracteriza por afectar el estado del ánimo, es decir, el comportamiento del sujeto en dicho momento. Como por ejemplo ahorita puedo decir me siento alegre, me siento triste, eufórico. Es una reacción temporal la cual no es duradera para toda la vida en cuanto a esa parte. Sí, muy bien. De hecho, sí, ahora vamos a hablar acerca del curso del trastorno.
El trastorno bipolar generalmente comienza desde la adolescencia tardía y la adultez joven, lo cual sería alrededor de un promedio de los 25 años de edad. Esto sugiere que el primer contacto con este trastorno surge a una edad relativamente temprana. Sin embargo, toca tomar en cuenta que no es raro que aparezca a partir de unos 30 años, ya que este tipo de trastorno es únicamente un subtipo de algo más grande que se lo conoce como trastornos del estado del ánimo. Y una característica fundamental de estos es que pueden debutar en cualquier momento de la vida. ¿A qué me refiero con debutar? A que pueden aparecer en cualquier momento de la vida sin ninguna explicación. Hay que entender que en las personas menores de 18 años no se habla de un trastorno de bipolaridad, ya que no se puede realizar un diagnóstico a una persona menor de los 18 años. Por ende, se habla de conductas desviadas, las cuales necesitan cierta corrección para tener una mejoría. Bueno, ahora les vamos a explicar un poquito de la historia del trastorno y cómo surgió todo esto de bipolaridad, los términos así en breves rasgos. Todo comienza con Areteo, un médico griego que clasificó dos palabras que hoy en día sí conocemos bastante, las cuales son la melancolía y, como explicamos, la manía. Él explicaba que las dos se correlacionaban tan bien que formaban algo más intenso. Por otro lado, tenemos que en el siglo XIX se conocía este término como locura de doble forma, hasta que llegó Kraepelin, un psiquiatra alemán, el cual pudo diferenciar y dar una mejor descripción acerca de este trastorno, al igual que su clasificación. Gracias a él se pudo clasificar al trastorno de bipolaridad en dos: el maníaco y el melancólico. El melancólico hace alusión a al término clásico de lo que actualmente conocemos como depresión. Él lo llamaba como maníaco depresivo a este estado. Sí, siguiendo con la cronología, vamos a 1976, donde el psiquiatra Donner clasifica esto en trastorno afectivo bipolar, ya como lo conocemos hoy en día, en el tipo 1 y el tipo 2. Básicamente tentándolos en la diferencia de que el primero es un poco más grave por los episodios de manía y el segundo un poco menos grave por los mismos dichos episodios. Las observaciones y los trabajos de Donner sirvieron para poder tener base en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el DSM-4, el cual es muy utilizado por los profesionales de la salud mental para el diagnóstico de enfermedades. Bueno, ahora se estarán preguntando, bueno, ¿de dónde surge todo esto de los trastornos de nuestra mente? Y la respuesta es que tiene bases neurológicas. Muchas de las personas que conocemos hoy en día se preguntan, bueno, ¿de dónde sale este trastorno bipolar? Y todo tiene su origen en las bases neurológicas. Cuando hablamos de neurología nos referimos a todo lo que conforma nuestro cerebro, tanto sea estructuras como las funciones que este mismo realiza. El origen de este trastorno subyace en una disfunción del sistema límbico. Se preguntarán, ¿qué es el sistema límbico? Bueno, básicamente es la pequeña parte de nuestro cerebro que se encarga de regular nuestras emociones y nuestro comportamiento. Ejemplos de esto podría ser como si se me muere un familiar, si se me muere mi mascota, yo no voy a estar feliz. Es obvio, yo lo más obvio que esté es que esté triste, por lo tanto el sistema límbico se ocupa de esto. Igualmente con nuestro comportamiento no nos hace ser impulsivos, nos mantiene a raya. Si yo estoy esperando una larga fila, no me voy a saltar toda la fila para poder ir al frente. No, el sistema límbico es el que regula todo este tipo de cosas. Por otro lado, también influyen lo que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores son como una especie de hormonas que influyen en el sistema nervioso central o sistemas adyacentes a este. Se tiene como principales neurotransmisores en el trastorno bipolar la dopamina, la serotonina y acetilcolina. Estos cumplen un rol principal en la función de la conducta motora, en la emotividad, en la afectividad. Y en cuanto al tema del trastorno de bipolaridad, estos influyen en las etapas o episodios de este trastorno. Por ejemplo, en la etapa maníaca existe un aumento de los niveles de dopamina en el sujeto, lo cual puede explicar su humor eufórico, sus conductas irritables y comportamientos que pueden poner en riesgo su vida. Mientras que en la serotonina puede afectar en cuanto a lo que se llama las etapas depresivas o los episodios depresivos, ya que existe una disminución de este nivel de serotonina, lo cual provoca el humor depresivo y tristeza en el sujeto. Bueno, entonces eso en cuanto a lo químico y neurológico de la base del trastorno. Pero ahora pasemos al tratamiento. ¿Cómo se trata actualmente este trastorno? Bueno, actualmente se conocen dos formas de tratamiento. Esto dependerá de la prueba del curso de la enfermedad y también de cómo el sujeto puede afrontarlo. Los más comunes utilizados son la medicación, que es la psicofarmacología, y por otro lado la psicoterapia.
Bueno, en cuanto hablamos del apartado de medicación, tenemos varios fármacos que nos ayudan con este trastorno. Fármacos basados en litio y carbamazepina, químicos. Igualmente como los ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. Básicamente, algo fundamental que hay que tener en cuenta cuando ya sea es este tipo de trastorno o en otros, es que el médico psiquiatra quien recete esto o los fármacos que se vayan a utilizar tienen que ser puestos a prueba y que no exista ningún error, ya que una incorrecta receta de los mismos puede desencadenar peores episodios, es decir, más graves o que duren más tiempo. Por otro lado, en cuanto a la psicoterapia, se tiene varios tipos. Uno de ellos es la terapia interpersonal y de ritmo social. Esta terapia se encarga en buscar esas rutinas diarias del sujeto que presenta este trastorno y cambiarlas para que tenga un mejor desenvolvimiento en las esferas sociales. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la terapia cognitiva conductual, donde se busca las creencias y las ideas irracionales y del mismo modo los comportamientos inadecuados que tiene la persona, y de esta manera se busca cambiar estas ideas, estas creencias por ideas más concretas, más saludables y que puedan ayudar al manejo de la sintomatología del trastorno. Estas terapias son más centradas y personalizadas para el sujeto, pero del mismo modo también existen terapias grupales, las cuales son centradas en la familia, donde a la familia cumple un rol principal dentro de estos trastornos, ya que ellos dan acompañamiento y apoyo al sujeto. De esta manera se realiza a través de un asesoramiento, una educación y una información a la familia de cómo tolerar, cómo manejar la sintomatología o los episodios que vaya a presentar el sujeto con trastorno de bipolaridad, tanto la 1 como la 2. Bueno, ahora es momento de hablar de las diferencias que caracteriza este trastorno con otros. Por ejemplo, lo más común es que se lo tienda a confundir con un trastorno depresivo. ¿Y esto por qué? Porque mencioné que el trastorno bipolar tipo 2 en este caso tiene más episodios depresivos. Una persona es más propensa a ir al médico, al psicólogo o al psiquiatra cuando se siente triste pero no eufórico. Entonces el episodio de manía o hipomanía ya haber pasado y cuando te sientes triste ir donde acá, donde pueden dar la mayoría de veces un diagnóstico erróneo, confundiéndolo con una simple depresión o una depresión en ese instante, sin embargo, lo que tienes en realidad puede ser un trastorno bipolar. También algo muy importante, cabe resaltar que un trastorno bipolar demora meses o años en diagnosticarlo, ya que se tiene que hacer un seguimiento demasiado introspectivo. Por otro lado, también se le confunde al trastorno de bipolaridad con el trastorno de personalidad límite, ya que estos dos comparten ciertas similitudes en cuanto a las características o sintomatologías. Las más comunes es la irritabilidad que presenta el sujeto, el aumento en la parte de la comunicación, disminución del sueño, poca tolerancia al otro, pero también tiene una diferencia muy marcada entre estos dos. En el trastorno bipolar, en cuanto a lo que se refiere a las esferas sociales, la persona puede ser se puede adaptar mejor en estos entornos, mientras que una persona límite no tiene esta capacidad de adaptación, ya que en el trastorno de bipolar existe un lapso, un periodo que se llama eutimia, donde la persona pasa del trastorno maníaco a un trastorno depresivo, trastorno hipomaníaco a un trastorno depresivo, el cual en este lapso, en este tiempo, la persona es más comunicativa, es más racional con el semejante o con el compañero. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el trastorno de bipolaridad se maneja en cuanto a lo que se llama los trastornos del estado del ánimo, lo cual significa la conducta del sujeto en dicho momento. Mientras que un trastorno de personalidad es alguna identificación del sujeto, lo cual ya es una característica y lo identifica en casi toda la vida que él vaya a tener. Bueno, eso ha sido toda la información que tenemos en tanto teoría y bases descriptivas. Ya volvemos con nuestro tema, vamos ahorita a nuestro corte comercial. Bueno, en este segundo espacio vamos a continuar con la temática del trastorno de bipolaridad. Dime, Tyrone, ¿te gusta el arte? Sí, de hecho me encanta bastante el arte. Supongo que debes conocer la famosa obra de La Noche Estrellada. Ah, sí, sí, la conozco. De hecho, perteneció al artista que es muy famoso hoy en día, de hecho, al artista Vincent Van Gogh, que la pintó en un sanatorio de San Raimi. No me acuerdo muy bien el año, pero fue hace bastante. Y la pintó viendo todo el cielo de aquella noche. Cabe recalcar que como tenía problemas mentales, la imaginó de tal manera que salió una gran obra de arte. ¿Sabes que Vincent Van Gogh, a pesar de morir joven a una edad corta de 32 años,
Él pudo realizar 900 cuadros y alrededor de 1600 dibujos. Wow. Y lo más interesante de todo es que él sufría trastorno de bipolaridad. Según investigadores actuales, manifiestan que Vincent Van Gogh tenía un trastorno esquizoafectivo. Cuando hablamos de un trastorno esquizoafectivo nos referimos a que presentaba dos tipos de trastornos. Un trastorno de esquizofrenia, el cual se presenta con delirios, alucinaciones. Del mismo modo se presenta con ciertas psicosis, las cuales afectan la percepción en cuanto a la realidad del sujeto. Por otro lado, la parte afectiva se hace alusión a los trastornos del estado de ánimo. En este caso, un trastorno de bipolaridad presentaba Vincent Van Gogh, lo cual hacía que en ciertos momentos él presentaba episodios maníacos, episodios depresivos, al igual que episodios psicóticos. Bueno, es muy interesante lo que acabas de decir, ya que eso explica por qué el 30 de marzo, recientemente, se conmemora y se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar gracias a este artista que es Vincent Van Gogh. Bueno, también hablando de otro caso famoso, muy actual, tenemos el del actor, no sé, ¿te gusta la comedia? Demasiado. Sí, ¿conoces a Jim Carrey? Creo que ha marcado la vida de muchas personas, especialmente las de nuestra edad, con sus películas como La Máscara, El Grinch, también tiene el Todopoderoso, y creo que la mejor de todas que se acerca con la psicología es el Show de Truman. Truman, ajá. Entonces, no sé si sabías que en el año 2004 a Jim Carrey con 42 años se le diagnosticó igual de un trastorno bipolar, lo cual afectó mucho a su vida ya que en ese momento le estaba pasando por múltiples conflictos en sus relaciones personales, como algunos divorcios, relaciones amorosas fallidas, y sin embargo con el tiempo se pudo recuperar de este trastorno. Esto da a entender que la psicología está tan avanzada que puede ayudar a curar este tipo de cosas, como lo hizo con terapia, yendo a terapia y lo logró superar y ahora se encuentra en un estado más que excelente. Dime, por otro lado, ¿te gusta el rock? Sí, de hecho es mi género musical favorito. Dime, ¿conoces a Axl Rose? Sí, lo conozco muy bien. Formó parte de una banda llamada los Guns N' Roses. Fue un cantante muy atípico con su forma de cantar, con su forma de moverse en el escenario y unos grandes discos que dejó por allá en los 90. Bueno, él también sufría de trastorno bipolar. A la edad de 61 años que actualmente tiene, él constantemente recibe un tratamiento de litio, como Wow. mencionaste en los tratamientos en base a la psicofarmacología, lo cual ha permitido ser más estable en cuanto a su carrera profesional como músico. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, como los casos que acabamos de mencionar, es que tanto Jim Carrey, Vincent Van Gogh, Axl Rose fueron funcionales a pesar de tener dicho trastorno, gracias al tratamiento adecuado a los medicamentos especializados y precisos. Tienen cierta, a pesar de las recaídas que presenten, tienen cierto manejo, adaptabilidad dentro del entorno. Entonces ahí también se desmiente otra cosa que se tiene acerca Claro. del trastorno bipolar, que es la disfuncionalidad del sujeto en cuanto a las esferas relacionales, sociales, laborales, incluso de aprendizaje, ya que el sujeto sí se adapta. Vamos a realizar otro corte. Ahora continuemos con cómo abordar el tema en cuanto al trastorno bipolar y su asesoría con las personas. Bueno, Daniel, tú también le hablaste algo recientemente acerca del término de la psicoeducación hacia las personas que lo padecen y sus familiares. ¿Cómo profundizaríamos un poco más de esto? Bueno, haciéndole un poco, profundizando este tema, la psicoeducación vendría a ser el asesoramiento que se le da a la persona, al individuo, a la familia, al colectivo, al grupo en general, acerca de, se le da información pertinente del trastorno, de la enfermedad, de la problemática que presenta el grupo o la persona. Esta problemática se le da también estrategias de cómo manejarla y de esta manera tener un mejor enfoque de cómo ayudar en su curso. Sí, como tú mencionas, es básicamente informar hacia las personas que están interesadas en esto, ya sea por cualquier motivo, acerca de los síntomas que hemos visto, el curso que también lo hemos visto, varios aspectos acerca de este trastorno, con tal de informarlos bien. Cabe recalcar que es muy importante la psicoeducación, no solo como informativa, sino una herramienta, no solo para la persona que lo padece, sino también para las personas en su contexto de alrededor, como pueden ser sus familiares, sus amigos o incluso donde se encuentre estudiando, trabajando. Bueno, tampoco hay que olvidar que existen ciertas herramientas o recursos que permiten a las personas conocer más del trastorno bipolar y de otros trastornos. Por ejemplo, tenemos la Alianza Nacional Terapéutica, la cual se considera como NAMI, la cual siempre da ciertos cursos
muchas veces gratuitos acerca del trastorno bipolar, y también se manejan foros donde se dan guías de cómo tratar, tolerar y manejar en cuanto a si tenemos un familiar que presente esta sintomatología. Por otro lado, también tenemos lo que son un tema más informal, lo que son las redes sociales, los foros, tanto en Facebook o los grupos de Reddit, donde las personas hablan desde su experiencia de cómo ellos han afrontado la situación de un trastorno bipolar, y nos dan ciertos tips de cómo es la situación, de cómo hay que manejar, cómo hay que relacionarse con los otros, qué tratamientos son adecuados, qué comportamientos, rutinas diarias toca cambiar para tener un mejor curso en cuanto a esto de la enfermedad. Sí, exactamente. Además, importantísimo recordar la intervención que tienen los profesionales de la salud mental en este tipo de cosas, tanto sean psicólogos como psiquiatras, dar una información pertinente hacia las nuevas generaciones y la comunidad local a través de, como mencionamos, diferentes tipos de redes, sobre todo hoy en día las redes sociales. Y bueno, finalmente ya para ir cerrando el programa, tenemos un pequeño título que lo llamamos como estigma y discriminación. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces nosotros pensamos que las personas que tienen un trastorno o que padecen algún tipo de enfermedad mental, por eso los podemos excluir, por eso los podemos tildar de locos, cuando no es así. No, muchas veces no tenemos la información concreta y correcta acerca de qué es lo que padecen. Y no es justo nada de eso, ya que primero tenemos que informarnos bien antes de poder dar nuestra opinión o criterio acerca de algo tan importante como lo es la salud mental hoy en día. También, para finalizar, hay que entender que el trastorno bipolar no define a una persona como es, ya que solo es una pequeña reacción temporal del sujeto, y también hay que entender que esta persona no hay que discriminarla, no hay que alejarla del grupo, hay que tratarla como cualquier otra persona, con respeto, con afinidad, con tolerancia, ya que no es una enfermedad, no es una enfermedad que afecte plenamente sus capacidades y sus funciones. Bueno, una vez dicho todo esto, esperamos que haya tenido claro en cuanto a toda la información y también la conversación que hemos tenido acerca de casos, también la descripción, La algo historia. en historia, síntomas, de que si usted tiene esto, no tema en decirlo hacia sus personas más cercanas, porque como mencionamos al último, esto no es un motivo para tenerlo oculto. Agradecemos por el espacio que nos han brindado, y también a las personas que nos estuvieron escuchando durante toda la charla. Que tengan saludos a todos los oyentes. Mi nombre es Daniel Flores.